Muy bien. Vamos entonces a entrar en materia con el tema de esta noche. Esta es la última señal. Bueno, la penúltima señal que aparece en el Evangelio de Juan, porque la octava señal que aparece en el Evangelio de Juan es la resurrección de Cristo Jesús. Ya de hecho, el 8 es un número simbólico que está asociado con la resurrección de Cristo Jesús. Eh, pero la séptima señal aparece aquí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y vamos a buscarlo todos. Evangelio de Juan, el capítulo 11. Como lo hemos hecho todas las noches, entonces permítame, yo busco aquí en la Biblia de Internet ese capítulo. Capítulo 11 de Juan, o sea, Juan 11. Vamos a mirar acá. Bueno, perfecto. ¿Qué nos dice, qué nos dice este capítulo? No lo vamos a leer todo el capítulo. Lo voy a compartir la pantalla para que tengamos acceso a esa lectura, los que no tienen la Biblia ahí al frente. Bueno, vamos a hablar de la muerte de Lázaro. El título del tema esta noche es Jesús es la respuesta de Dios a la muerte del hombre. Hemos pasado por esas diferentes señales, entendiendo como tales aquellas que celebró el Señor Jesús a fin de que nosotros entendiésemos que podemos ser beneficiarios de las mismas, así como el Señor convirtió el agua en vino en una casa, en un hogar, en un matrimonio, está dispuesto a hacerlo en cualquier matrimonio. Cuando se cumplen esos requisitos que aprendimos ahí en el capítulo 2 de Juan, lo mismo cuando nos falla la fe, cuando vacilamos o cuando solo nos fijamos oh Señor, si me das tal cosa, entonces voy a creer en ti. Bueno, recuerden que el Señor tiene un negocio superior a devolvernos la luz, a darnos dinero, a mejores condiciones de trabajo, cosas que obviamente Él da, Él concede. Pero acuérdense que habíamos descubierto algo. ¿De qué le sirve a Dios darnos salud, dinero, diversión, pasarla bueno en esta vida si al final nos perdemos? Pues ese es el negocio del diablo, no del Señor Jesús. Dios tiene otra misión en mente. Y en ese capítulo 4 vimos que el Señor le dio salud al hijo que estaba por morir, de aquel hombre que le rogó, pero se cumplió el objetivo mayor, la salvación ante todo. También vimos el caso de cómo Jesús es la respuesta de Dios a la parálisis humana, cuando nos vemos imposibilitados, maniatados por las circunstancias de la vida, cuando parece que mi caso ya es un caso imposible de solucionar, de resolver, de enderezar. Eh, Dios incluso trató en el capítulo 5 de Juan el peor de los casos, no trató una gripa de hacía 2 días, no, el peor de los casos, un hombre con parálisis de 38 años, no había peor caso que el de él, y nos quiere decir que no hay caso que le quede grande al Señor. El asunto tiene que ver con el corazón, y veíamos también lecciones importantes de cómo podernos deshacer de esa parálisis a través de esa señal, lo mismo que vimos las señales de la multiplicación de los panes y de los peces. Es la falta de fe la que nos hace pensar que de las cosas pequeñas Dios puede hacer, tener resultados inmensísimos. De hecho, a Dios, no lo mencionamos, pero se los digo, a Dios le encanta lo débil, lo frágil, lo pequeño, lo minúsculo, porque ahí es donde Él manifiesta todo su poder. Cuanto más débil soy, entonces más fuerte me vuelvo. No lo contrario, ¿sí? Porque si yo me creo autosuficiente, autocapacitado, si yo creo entonces dominar todas las áreas de mi vida, pues muy poco puede hacer el Señor en esos casos. Y lo vimos allí. Pero también como Dios muchas veces nos rompe el cristal de la vida, los planes que tenemos en la vida, los vuelve trizas. Cuando todo parece andar bien, todo va sobre ruedas, por un dún. De repente
como sucedió aquella tarde, quisieron poner al Señor Jesús como el líder supremo de la revuelta contra los romanos. Y cuán enérgico fue el Señor Jesús en atajar a aquellos que querían iniciar esa revolución contra el imperio opresor. Y los mandó a la barca y los mandó directamente a las fauces de la madre de las tormentas. Y estuvieron luchando hasta las 4 de la mañana, desde las 6 de la tarde. Ya cuando todo parecía perdido, aparece el Señor Jesús y lo leímos en el Evangelio. Enseguida llegaron a la orilla. Dios se manifestó grandemente. Y bueno, ¿cuál es la consigna aquí? Cuando todo parece perdido, es cuando Dios es capaz de intervenir en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando ya damos todo por perdido es cuando nos rendimos. Ahí es cuando nos rendimos. Y esa es la condición que Dios quiere en mi vida, que yo me rinda. Cuando yo me rindo, Él toma el control. Por esa razón, la vida es eso, es una disputa de control, ¿no? ¿Quién tiene el control? ¿Lo tiene Dios o lo tengo yo? Mientras yo lo tenga, incluso yo puedo estar yendo a la iglesia, yo puedo posar de buen cristiano, de creyente, de espiritual, pero muy pocas cosas todavía puede hacer el Señor por mí, dadas esas circunstancias. Así que por eso es que Dios permite a veces situaciones tan desgraciadas, ¿no? En la vida de cada uno. Es para Él poder tomar el control, porque cuando Él toma el control, las cosas fluyen con una rapidez impresionante. Y bueno, también mirábamos la otra señal, la del ciego del estanque de Siloé, que nos representa a nosotros. Nosotros somos todos ciegos. Veíamos que la ceguera espiritual bueno, ceguera material es también ceguera espiritual, es la ausencia de luz. La ausencia de luz significa estar muertos, y ya vamos a hablar ahora de un muerto. Y bueno, habíamos visto que toda esta situación que se presentó en el caso de este ciego implica la necesidad que tenemos nosotros de que se nos quite esa costra de barro que el Señor puso sobre ese hombre, porque esa es nuestra naturaleza. No podemos ver, como el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Quiere decir que entrar al reino de los cielos es ver, y estar fuera del reino de los cielos es estar perdido, o sea, estar en ceguera. Y de cómo alguien sin mayor conocimiento de la palabra de Dios fue llevado de la mano por el mismo Espíritu, y este hombre dio testimonio de ello. Lo único que sabía al principio este hombre era que Jesús se llamaba Jesús, y después que era un profeta, y después que era el Salvador. Es decir, ¿quién le iba diciendo, quién le iba revelando esas cosas? El mismo Espíritu. Hasta que al final se confrontó con los maestros de la ley de su época, y al final del relato pues termina él demostrando que conoce más de Dios que estos, con todo su plétora de conocimiento de la palabra de Dios, todo ese bagaje de escrituras memorizadas. Al final son ellos los que terminan perdidos, y el que poco sabía es el que termina salvo, sobre todo porque llegó a conocer a Jesús en la máxima revelación. Dios nos toma de la mano. ¿Qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él? Conocerlo a Él, conocer su carácter, e ir ensanchando ese conocimiento de Él, pero un conocimiento personal. La Biblia nos ayuda en eso, pero la Biblia no es para que acumules información y los demás se asombren de tus conocimientos bíblicos. No, la Biblia es para que en la medida en que conozcas, practiques. Cuando conoces poquito y eso poquito lo obedeces, Dios te va dando más información, y en la medida en que más información recibes y más obedezcas, Dios te va ensanchando, te va agrandando ese nivel de conocimiento experiencial con Dios. Ese es el punto. Ahora estamos entonces en el capítulo 11 y estamos hablando acá del caso de la muerte de Lázaro. Todo ese capítulo habla de la muerte de Lázaro. Así que, como vimos ayer, la muerte no solo es un estado, material físico.
Hay montonones, millones y millones de personas que pueden que les funcione la sangre, el corazón bombee, las glándulas del cuerpo estén cumpliendo cada una de sus funciones, respirar, eh, tener digestión, etcétera, etcétera. Pero puedo estar muerto espiritualmente. Así que yo quiero que miremos cómo es que el Señor trajo de la muerte a la vida a Lázaro, porque esa es una lección objetiva para nosotros. Y hay detalles adicionales que no fueron mencionados o no venían al caso en el relato de la señal que estudiábamos ayer, capítulo 9 de Juan, sino cosas muy importantes para nuestra vida práctica. Es decir, lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la manera como tú no solo vas a venir a la vida en Cristo Jesús, a la salvación, sino cómo permanecer en ella y evitar salirme del camino. El objetivo no es comenzar, el objetivo es terminar. Claro, para terminar yo debo comenzar bien, volver de la muerte a la vida, resucitar en Cristo Jesús. Y lo primero que hace el relato es contarnos que, bueno, Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, estuvieron esperando la visita del Señor Jesús e imploraban que Él llegara, pero cuando Él llegó era demasiado tarde para ellas. Ella le decían, si hubieras estado acá, Lázaro estaría vivo entre nosotros. Pero lo que nos cuenta el relato del capítulo 11, ustedes lo pueden corroborar, es que, como les dije hace un par de noches, en el cielo no hay pánico, solo planes. Dios tiene planeado todo. Incluso cuando se presentan desastres en la vida, está planeado. No hay nada que pueda sobresaltar al Señor, que le pueda sorprender. El Señor nunca va a decir en el cielo, ups, se me salió de las manos, se me salió del control todo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Nunca va a decir eso el Señor. El Señor siempre sabe cuál es el siguiente paso. ¿Qué es lo que sigue? Lo tiene clarito. Lo que pasa es que Él no nos cuenta, no nos revela los detalles de sus planes. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros ejerzamos fe. Así que vamos a decir que el Señor a propósito esperó que Lázaro muriera. Y claro, ellas estaban desesperadas, estaban destrozadas, su corazón pulverizado porque, bueno, su hermano había muerto. Por obvias razones estaban ellas así de tristes y lamentaban esa situación. Amorcito, nos piden que vuelvas a mandar el enlace del canal de YouTube, por favor. Gracias. Entonces, les digo que el Señor lo tenía planeado. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta esto siempre. La fe nos debe llevar a una posición en la que si yo conozco a Dios, si yo sé quién es Dios y si entiendo el amor de Dios para conmigo, para contigo, siempre debes esperar que aún en las peores circunstancias de tu vida, cuando tú veas que, oye, pero ¿por qué todo está patas arribiado? Todo me sale al revés, las cosas que yo quisiera que tuviera no me salen como quiero, antes empeoran. Bueno, siempre Dios está dispuesto a escribir una página sorprendente en tu vida. Siempre Dios va a querer sorprenderte. Siempre va a querer eso. Y el Señor quería sorprender a Marta y María con algo superior a una simple curación. O sea, Él pudiera haber venido y haber sanado de esa mortal enfermedad que tenía Lázaro. Pero él tenía algo mucho mejor. O sea, ¿qué pudiera ser mejor que curarse de una mortal enfermedad? Bueno, una resurrección. Y por eso, incluso, así aparentemente el desenlace final sea la muerte, aún así la muerte, y que el Señor no nos resucite ni nada,
aún así la muerte queda subyugada a la mayor de las sorpresas, que es la resurrección de los santos en el día postrero, cuando Cristo Jesús venga por los suyos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos arrebatados y subiremos a las nubes de los ángeles, quienes nos llevarán a las mansiones celestiales. Por eso el apóstol Pablo, con júbilo, entonaba el cántico que decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Casi que burlándose de la muerte. Si quieres, ven muerte, llévame, pero serás derrotada en aquel día cuando el Señor pronuncie mi nombre a la final trompeta. Así será. Siempre el Señor tiene algo superior para nosotros. Miren el final de Juan el Bautista. Cualquiera diría: no, la vida de Juan el Bautista fue un fracaso, pues terminó decapitado. No, ahí no termina la historia de Juan el Bautista. La historia de Juan el Bautista ha de continuar y para siempre, cuando Cristo Jesús venga y los lleve con todos los salvos. Así también nosotros quiere hacer el Señor. Así que, ¿cuál es el procedimiento de Cristo Jesús para llevarnos de la muerte a la vida? Y debemos experimentar la vida en Cristo Jesús. Miren ustedes lo que dice el versículo 14 de Juan 11, 14, miren lo que dice aquí. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ese es el diagnóstico del Señor Jesús. Así como lo diría en cualquiera de nuestros casos. Quiero invitarlos para que vayamos a Primera de Timoteo 5:6. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Aquí, casi yendo al final de la Biblia, buscamos Primera de Timoteo. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo. Vamos a escribirlo acá, para que ustedes lo vean. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Miren este texto bien diciente de lo que estamos afirmando. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Notan eso? Sí, tiene vida física, pero está muerta espiritualmente. Esta persona, ¿de qué le servirá estar vivita y coleando en este mundo? Puede tener mucho dinero, tener buena salud, perfecto, pero al final se pierde. Está muerta espiritualmente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Así que viene a ser demasiado importante para nosotros entender eso. Es fundamental. También lo afirma el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y el versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Está hablando de la parábola del buen sembrador. Esa semilla que es la palabra de Dios cae entre espinos, ¿no? Los que se dejan llevar por los afanes y las riquezas de este mundo, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, ahogan la semilla y finalmente, pues así es como van a encontrar la muerte. Así que de eso se trata. Estoy diciéndoles, hay muchos muertos vivientes que deambulan por nuestras calles, que transitan, que caminan, que entran, que salen, que son famosos, que salen en televisión, bueno, que son amados y queridos por la gente. Estos pueden estar muertos cuando no han aceptado a Jesús en su corazón como su Salvador personal. Ahora vamos a ir a Juan el capítulo 6 y el versículo, Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es el medio por el cual Dios, el Señor Jesús, nos trae a nosotros de esta muerte espiritual a la vida eterna? Es su palabra, su palabra. No hay otro medio, no hay otro mecanismo, es su palabra. La palabra de Dios, la palabra de Él. Es por su palabra que venimos a la vida. Así que toda esta semana tú te has expuesto a esa palabra y has participado de esa palabra. Pero a menos que tú lo recibas en el corazón, vas a recibir vida. Es importante tener en cuenta. Ahora, no sabemos exactamente el momento en que se ocurre, pero cuando lo aceptas en tu corazón y dices, Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, borra mis maldades, cúbreme con tu divina sangre, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. En ese momento viene la vida a ti, viene la vida a ti, se ha engendrado nueva vida en ti. Así es como venimos a la vida. Y es importante que todos nosotros entendamos esa bendita palabra, ¿no? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Filipenses, el apóstol Pablo también nos dice en Filipenses, vamos a ir a Filipenses, los que tienen sus Biblias, busquen allí más adelante. Buscamos en Filipenses, epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a buscar el capítulo 2, versículo 16, Filipenses 2, versículo 16. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La Biblia, la palabra de Dios. Asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo, su segunda venida, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, porque él, Pablo, les enseñaba de el evangelio a todos ellos, en este caso a los filipenses. Pero esto demuestra entonces que es a través de la palabra que reconocemos que nuestra vida viene de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, en primer lugar, sino en segundo lugar, debo ejercer libertad, debo ejercer verdadera libertad en Cristo Jesús. Volvamos al relato del Evangelio de Juan 11, pero esta vez el versículo 44. Juan 11, 44. Ahora, yo quiero resaltar antes el versículo 26 de Juan para que ustedes se encuentren. Vamos a mirar acá. Juan 11, 26 y también el versículo 44. Pero miren lo que dice el versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Puedes creer esto? Y es una pregunta que el Señor te hace a ti también. ¿Puedes creer esto? ¿Pueden creer esto? Todo aquel que cree en Cristo no morirá eternamente, tendrá vida eterna. Ahora, miren, ¿cómo hizo el Señor Jesús para sacar a Lázaro? Exactamente siguió esta misma norma. Ustedes lo recuerdan bien en el relato. Y es que cuando él se paró frente a la tumba de Lázaro, gritó con voz fuerte, pidiéndole a los discípulos antes que corrieran la pesada piedra. Y entonces el Señor Jesús dijo con voz potente, después de haber orado al Padre, a fin de recibir de él su autorización para dar vida a Lázaro que yacía muerto. 4 días, ya estaba hediondo Lázaro, ya estaba en su podredumbre de carnes, empezando a descomponerse. Así que nadie pudo decir que era casualidad, ¿no? Así que el Señor Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y dice con voz potente, Lázaro, sal fuera. Utilizó su voz, su palabra. Esa misma palabra fue la que en el primer día de la historia de este mundo dijo, el Señor sea la luz, y estuvo la luz. Y él después dijo en el siguiente día, sepárense las aguas de las aguas, y se separaron.
Y así sucesivamente, todo lo que pronuncia su palabra tiene poder de ejecutarse. Y él dijo, Lázaro, sal fuera. Ahora, ¿saben ustedes qué hubiera pasado si el Señor Jesús dice, tú que yaces en la tumba, ahí muerto, sal fuera? No hubiera pronunciado nombre, no se hubiera dirigido a Lázaro, sino que hubiera dicho, tú que estás en la tumba, sal fuera. ¿Saben qué hubiera pasado? Lo que hubiera pasado es que todos los que yacían muertos cerca de la tumba de Lázaro, todos se hubieran levantado, porque ante el poder de la palabra ni la muerte la detiene. Así que por eso con precisión él dijo Lázaro, porque con precisión él también te llama a ti, te llama por nombre propio. Nunca hace llamados colectivos. Él dice, Diana Covaleda, sal fuera. Él dice, Janet, sal fuera. Mary Largo, sal fuera. Eloísa, Gildes, Clara, Marta Isabel, Germán Ramiro, Judy de Elena, Carlos, Elizabeth, Pedro Antonio, Diego Alejandro, Alberto, sal fuera. Ángel, sal fuera. Sandra, sal fuera. Neife Lucía, sal fuera. Es personal. Es un llamado personal el que nos hace a cada uno de nosotros. Así que por eso el ser con nombre propio dice Lázaro, sal fuera. Pero dice aquí el versículo 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle. Quizás esta pueda ser la lección más importante que ustedes deban aprender en esta noche. El poder de su palabra hace lo más difícil, devolver la vida a todos nosotros que estamos muertos en espíritu. Se necesita del mismo poder para levantar a Lázaro que estaba muerto, como para despertar en mí, en tu corazón, espíritu de vida y deseo de seguir al Señor Jesús. Pero no es suficiente con eso. Déjenme decirles, amigos, no es suficiente con eso porque corremos un riesgo. ¿Cuál riesgo? Voy a volver a compartir la pantalla para que ustedes vean bien claramente. Miren, Él les pidió a ellos que lo desataran y lo dejaran ir. ¿Por qué? Porque él salió atadas las manos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Saben qué significa esto? Lázaro salió con vida. Lázaro, ese poder de la palabra de Dios entró por sus orejas y penetró hasta los profundos de sus tuétanos y en su corazón. Él escuchó la voz que le decía, levántate y anda, Lázaro. Y es la misma voz que está penetrando en tu corazón y te está diciendo, ven, levántate y anda. No es mi voz. Yo soy apenas un martillo y una puntilla o un cincel, una herramienta en manos del carpintero divino. Él es el que hace el trabajo. Luego estás ante la majestad del cielo. Pero cuando nosotros resucitamos a la vida en Cristo Jesús, salimos atados de manos, de pies y envueltos en un sudario, oliendo a muerto. Esa es la experiencia del cristiano cuando recién resucita. Es una vida nueva. A duras penas, sí, si Lázaro se podía mover, si Lázaro se podía mover. Es la misma experiencia que has tenido tú, o que tienes tú, o que puedes vivir tú cuando entras en este mundo de ser creyente. De ser creyente. Más allá de religioso. De ser creyente. Has recibido a Cristo Jesús en tu corazón. Y a duras penas te puedes mover. ¿Por qué? Porque traes viejas costumbres, hábitos viejos, hábitos de muerto, que huelen muerto, a muerto. Hábitos terribles, pecaminosos. ¿Por qué razón?
porque estás acostumbrado a ver pornografía, porque estás acostumbrado a ver a las mujeres con otros ojos, porque estás acostumbrado a decir mentiras, porque estás acostumbrado a manipular, porque estás acostumbrado a qué sé yo, a robar, no sé, es una cosa entre tú y el Señor es el que sabe. ¿Cuáles son tus mañas? Ese es el sudario que cargas. Si no se quitan esas vendas de las manos y los pies y el sudario, ¿qué hubiera pasado con Lázaro? ¿Qué hubiera pasado con Lázaro? Lázaro vuelve a morir. ¿Quién puede sobrevivir así Dios le devuelva la vida? ¿Quién puede sobrevivir así, amarrado de pies y manos y envuelto en un sudario? Nadie. Por favor, si has recibido a Cristo Jesús, bota lo más pronto posible toda inmundicia, toda malicia, toda necedad. Deshazte rápido de esa ropa podrida de la tumba, de donde has venido. Sácatela porque pronto volverás a morir, porque necesitas comer, porque necesitas tomar agua, porque necesitas hacer cosas o de lo contrario no va a servir. Y este es el tercer punto al que quiero llevarlos. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 de Juan, este capítulo que estamos viendo. 12:1 de Juan, mire. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Ya Lázaro había resucitado, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y dice, le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Esa es la razón por la cual el Señor te ha traído a vida nueva, porque Él quiere sentarse a comer contigo. ¿Por qué es importante esto? Porque dígame una cosa, dígame cuáles son los momentos más felices que disfrutamos en familia. ¿Cuáles son los momentos más hermosos que podemos disfrutar en familia? ¿Cuáles son los momentos más memorables que disfrutamos en familia? Es cuando nos sentamos a la mesa, todos juntos, está el abuelo, la abuela, el tío y la tía, toda la familia junta, reunida. Y cuando se sirve en la mesa unos ricos, deliciosos alimentos y todos están dichosos, todos están felices, todos comparten y todos se cuentan historias, el uno acá, el otro allí, le pasó esto, aquello. Por eso las cenas navideñas son tan importantes para nosotros aquí en Colombia. Bueno, en cualquier parte, ¿no? Esas celebraciones cuando nos sentamos a manteles, es un momento divertido, hay chistes, hay risas, hay momentos joviales, hay compartir, hay sentires, hay confesiones, cuántas cosas se comparten delicioso en una mesa. Eso es lo que quiere hacer el Señor Jesús contigo. El Señor Jesús quiere volverse amigo tuyo. Esto no es un asunto acartonado, simplemente de decir las mismas palabras, y no es un asunto en que yo puedo compartir con el Señor Jesús al calor. Bueno, ponle tú el calor de una rica cena con el Señor, hablarle a Él cosas de tu vida íntima, secretos tuyos, y que Él te los revele a ti también, pero es en ese momento que se revela. Ese es el objetivo del Señor. Pero mientras Él hubiera estado en el sudario y envuelto con vendas, amarrado los pies y las manos, no hubiera podido llegar a este momento. Esa es la razón por la cual la gente no puede, muchos que se convierten al Señor, no pueden disfrutar de comunión con Dios, porque no se han quitado el sudario, porque siguen cometiendo los mismos pecados que cometían antes, porque huelen a muerto. ¿Quién se va a sentar a la mesa con el Señor o con cualquier familiar o amigo? ¿Quién se va a sentar a la mesa a disfrutar de una rica y deliciosa comida oliendo a feo? ¿Quién hace eso? Nadie. Bueno, en sus cabales. Usted no va a un restaurante lujoso vestido con cualquier trapo. De hecho, algunos restaurantes ni siquiera lo van a dejar entrar. ¿Entiendes qué es esto? ¿Entiendes a qué me refiero? Miren, por último, quiero que leamos el versículo 9. El versículo 9 dice lo siguiente, del capítulo 12 de Juan. Aquí está. Gran multitud
es este el que estamos leyendo acá. Este versículo. Bueno, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Sabes qué? Es imposible no atraer la atención de la gente que te conoce. Oye, tú no eras el que estabas muerto, ahora estás vivo. ¿Cómo es esto? Esta es la fase más hermosa que podemos tener en Cristo Jesús, es contarle a otros, invitar a otros, decirle a otros lo que Él ha hecho conmigo. Ven y participa. Porque yo le comparto a mi familia, a mis amados, a mis seres queridos, las cosas más extraordinarias que me pasan, yo las comparto con ellos. Y esto es lo que está sucediendo, ¿no? Venían a ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos el Señor. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Estos tipos son unos chistosos. Bueno, que nadie diga que la Biblia no tiene humor, ¿no? Esto es humor. Esto es humor, esto es chiste. Estos tipos ven al Señor Jesús resucitar a Lázaro y a la vuelta de la esquina ya quieren matar a Lázaro. Están mal de la cabeza, están ciegos, están en tinieblas. Eso es lo que hace el pecado. El pecado nos enreda hacia abajo y podemos tener la evidencia al frente y no creemos. Por eso yo les decía la otra noche, a usted le pueden poner el reflector de un estadio de fútbol al frente suyo, delante de un ciego y no va a ver, a menos que reciba al Señor en su corazón. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Lázaro tenía miedo? ¿Creen que Lázaro tenía miedo? Ya Lázaro había pasado de la muerte a la vida. ¿Qué pudiera pensar Lázaro? Si quieren, vengan y hagan conmigo como quieran, mátenme. Yo ya he encontrado a la vida y a la resurrección. Y si él me querrá levantar 1000 veces lo hará. No tengo miedo. Saben, amigos, quiero finalizar con esta historia. Alguna vez vinieron unos amigos a casa de un paralítico. Eran 4 amigos. Y le dijeron, oye, ¿ya conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Sabes que Él te puede levantar de esa esterilla en la que estás? Queremos llevarte. No, pero la verdad, yo no creo que tenga ese poder, le dice. Mira, ¿tú ves esta mano? Sí, ¿qué pasa con esta mano? Esta era una mano seca. Estaba seca, no la podía movilizar. Y un día vino el Señor Jesús y le pedí, le imploré, Señor, sana mi mano seca. Y el Señor me la sanó y con esta mano es que yo te quiero llevar. Pero es tu mano, mírame a mí cómo estoy paralítico, mi cuerpo entero está paralítico. Y entonces vino otro y le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira estos ojos. Estos ojos no podían ver. Y un día vino el Señor Jesús y me puso una costra de barro y me envió al estanque de Siloé, el enviado para lavarme con agua y me lavé y pude ver y ahora yo quiero llevarte con mis ojos por el camino hacia el Señor Jesús. Pero son tus ojos, solo tus ojos. Mírame a mí, todo mi cuerpo está paralizado, el Señor no va a poder. Entonces vino el tercero y le dijo, hola, ¿sabes qué? Déjame llevarte a los pies de Cristo Jesús. Mi nombre es Lázaro. Yo estaba en la tumba y ya hedía, porque hacía 4 días morí. Pero vino Él, la resurrección y la vida, y con el poder de su palabra me levantó. Ven, vamos a donde el Señor. Y aquel hombre dijo, sí, por favor, si puedo con la muerte, vamos a donde el Señor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la vida? La muerte. Hay un dicho que dice justamente eso, ¿no? Que hay solución para todo, menos para la muerte. Error. Sí hay solución para la muerte. Se llama Cristo Jesús. Por favor,
En nombre de Cristo, te hago ese llamado especial. A todos nuestros amigos que nos han estado acompañando estas noches. Debo decirles que no es una casualidad que hayan llegado hasta aquí, que hayan aceptado nuestra invitación. Les agradezco de todo corazón a mis amigos personales de Aniamucito y también de la iglesia Ágape, que han estado acá acompañándonos estas noches. Pero el objetivo de todo esto es que tú tengas vida, vida eterna. Por eso queremos seguir en contacto con ustedes, por eso les estamos obsequiando estos regalos y por eso les hemos pedido esos números de WhatsApp, porque queremos seguir en contacto con ustedes. Y el Señor quiere llevarlos a las mansiones celestiales. Y bueno, aquí nos dice Amalia, agradecer a Dios porque, bueno, justamente a Dios porque el problema de Steven lo respondió hoy. Agradecemos al Señor, alabamos su nombre. Amén. Y por eso oramos aquí por todas estas necesidades y oramos por Sebastián. Oramos por Sebastián. Hoy visitamos a Sebastián. Déjenme decirles que esto es una lucha, esto es una pelea a muerte. Déjenme decirles, tú que estás allí en esta sala, allá al otro lado, o que estás viendo por Facebook Live, Satanás quiere robarte la vida eterna. Y Satanás quiere aplastarte y hacerte desgraciado. Hoy estuvimos con Sebastián. Sebastián es un joven hermoso que tiene luchas muy fuertes y muy duras. Y el príncipe de las tinieblas ha querido llevárselo por delante, pero la gracia de Dios ha estado aquí presente. Hoy con Sebastián estuvimos y hicimos una oración. Y él repitió estas palabras. Jesús, soy tuyo. Jesús, soy tuyo. Y quiero entregarte mi vida. Él lo confesó. Pero él lo atormenta. Y lo quiere asesinar. Y por eso yo les pido que oremos por él. Porque se encuentra justamente hospitalizado. Se encuentra en el hospital de Usaquén. ¿Qué? ¿No? Aquí tengo Facebook Live que está transmitiendo. Bueno, vamos a orar por él, porque Satanás quiere hacerlo desgraciado. Esto es una lucha cuerpo a cuerpo. Y tú que estás ahí sentado y que disfrutas de la vida, te pido en el amor de Cristo Jesús, deja de pecar. Deja el pecado atrás. Deja el pecado atrás. Confiesa tus pecados delante del Señor. Confiesa. Entrega tu vida a Dios. Ninguno de nosotros sabe si mañana va a estar vivo. Ese es un asunto que se dirime en el despacho del Señor. Pero tú no tienes idea de cuántas veces al despacho del Señor han venido reclamaciones del diablo diciéndole, entrégame la vida de fulano, sutano, perencejo, porque míralo, es desobediente a ti, no te hace caso, no quiere seguirte. Pero el Señor se interpone y dice, no, todavía no, porque yo lo amo. Porque yo lo voy a llevar a mi casa. Miren, no es porque seamos suertudos, que estemos con vida, en medio de esta pandemia, tanta locura que hay, salir a la calle es un peligro, y un día, en cualquier momento nos pasa cualquier cosa, no es por buena suerte que tú y yo estamos aquí vivos. Si tú y yo estamos aquí vivos y respiramos y tenemos salud, es porque Dios nos ha concedido esa gracia, minuto a minuto, segundo a segundo.
Entrega tu corazón al Señor en esta hora. Por favor, deja atrás el pecado. Ya no juegues más con él. Esto es serio. Si el Señor te ha dado la vida y tú aceptas a Cristo Jesús como Señor en tu corazón, entonces quítate las vendas, el sudario. Quítate ese vestido de muerto, que no te queda bien. No funciona. Y por eso el Señor le ordenó a sus discípulos, vayan y quítense. Esa es la labor de nosotros, ¿no? Esa es la labor de nosotros, quienes predicamos. La compañía de mi amorcito, la de todos los que están acá presentes en esta sala y que son hermanos en la fe, hacen lo mismo con ustedes. Por eso les pedimos su número de celular para seguir quitando ese sudario, para que entonces su entrega sea en comunión total con el Señor.